Entonces yo, la verdad, estoy un poquito indignada por hoy. Pero bueno, por los que estamos aquí, bienvenidos. Después, lo que veo que juntos hay que concienciar a la clase obrera y que la lucha colectiva, como ha dicho Diego, es el futuro que tenemos para nuestros jóvenes, para los desempleados de larga duración y para las pequeñas empresas. Pues nada, lo público tiene problemas de luz, de agua, nos lo están deteriorando, no podemos usarlo, no podemos llevar a los niños a los campos de fútbol porque no tienen luz, no podemos usar transporte público porque están en huelga. Total, seguimos lo mismo y la gente parece que no se enteran. PP, PSOE, lo que ha dicho el compañero. Entonces yo creo que deberíamos de aprender. Los sindicatos mayoritarios de Jerez parece que se están movilizando, pero claro, se están movilizando ahora y de huelga general, como otros países que tenemos, parece que ni se habla. Haciendo el papel. Haciendo el papel, como lo sabéis. Entonces, pues, yo creo que la industria y la tierra pues, tiene que ser, por supuesto, para el que la trabaja, cosa que no nos están dejando hacer, y que Andalucía tiene que ser libre. Y poco más. Y que la represión de nuestros pueblos, pues, no deberíamos de permitirla con lo que están haciendo el PP y el PSOE, y concienciarnos de que estamos aquí a luchar por lo que verdaderamente queremos, nuestra Andalucía libre y sin opresión. Muchas gracias. La verdad es que después, sobre todo de Diego Cañamero, es difícil. Habla un poco más alto. Habla más alto, porque si no... Yo tengo una voz muy bajita. Tiene que levantar el chiquillo. De esta manera me oís. Sí, mejor. ¿Me oís ahí? Vale. Digo que después de que haya hablado Diego Cañamero, pues no hay mucho más que decir, pero sí se podrían hacer algunas precisiones. Por ejemplo, entre Miguel y Diego han sacado a colación que el gobierno gobierna para una casta dominante y eso se ha hecho de una manera más o menos indefinida y sin embargo es una cosa que tiene que quedar absolutamente clara porque no es de ninguna otra manera. Ni el PSOE ni ninguna institución supuestamente de izquierdas gobierna por equivocación o porque no sepan lo que hacen. Esos son cuentos chinos que se tratan de que nosotros nos creamos. Por supuesto que son perfectamente conscientes de lo que hacen, tienen todos los técnicos del mundo y conocen lo que nosotros jamás podremos conocer, entre otras cosas porque tienen toda la documentación y los medios en sus manos. Entonces ese cuentecito de nos hemos equivocado o no lo hemos sabido hacer mejor es una vulgar mentira que jamás hay que asumir. Mentira, es completamente aposta, es tan aposta como que si los meten en un juzgado y los condenan, como el caso reciente de Sáenz, pues lo indultan. Es decir, si no se escapan por la A, se escapan por la B. Ya lo decía Marx en el Manifiesto Comunista de 1848 con toda claridad. El gobierno burgués no es más que un comité para arreglar los asuntos de la burguesía. Cuando en este país hubo que arreglar algo por parte de este estúpido del anterior presidente de gobierno, que es encima de un traidor, es un idiota, junta las dos virtudes, se juntó con los 38 grandes empresarios, no se juntó con los comités de empresa de nadie, no se juntó con el 15M, no se juntó con los partidos de cualquier género, se juntó con los 38 grandes empresarios que son los que tienen algo que decir, ya que son los que les financian. Ningún partido político medianamente poderoso va jamás a hacer nada contra un banco, por ejemplo, por la simple razón de que le debe el mismo fondo. Las desapariciones de deudas del PSOE, del PP y de la misma Izquierda Unida, yo no tengo límites en mis críticas, con los bancos son constantes. Es decir, al PSOE le desapareció una deuda que tenía de unos 16 millones de actuales euros más los intereses 3 días después de firmar esa ley por la cual imponía el ajuste. Son cosas demasiado casuales. Entonces, como todas esas cosas son muy evidentes, lo primero que hay que tener es un discurso contundente que no acepte ni tan siquiera la intención de ser engañados. Lo que es obvio, es obvio. El caso de los sindicatos mayoritarios. Miguel señalaba, y además trataba de dejar clara su posición de que no es una teoría conspiratoria,
que los dos sindicatos mayoritarios, pues bueno, forman parte del poder, y él lo hacía, digamos, de una manera, eso, tratando de dejar muy claro que no es una teoría conspiratoria, pero es que las cosas son extraordinariamente simples. Es que una institución comprada es del poder. Es que los sindicatos en este país se financian mediante la compra, y no es la compra directamente de dinero, es la compra de puestos de trabajo. ¿Cuántos miles de personas, cuántas miles de familias hoy día se irían a la puta calle si CCO o UGT tienen un verdadero problema? No es una compra de te pongo un maletín de dinero, eso son cosas de películas. A la gente se la compra colocándola. Y aparte, los ricos son caros, pero los pobres son baratos. Comprar un par de sindicatos es tirado, son 4 duros, que además, como lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, pues les sale gratis. Es decir, esa canción que se viene contando de que los sindicatos se deben mover desde la base es una vulgar estupidez. Las bases no tienen ninguna capacidad decisoria, pero ni de lejos en los sindicatos. Y cuando se dice son las cúpulas, mentira, es la estructura completa, que de cada 10 tíos que trabajan en un sindicato, 8 son profesionales. Por lo tanto, no vas a tocar ese sindicalismo porque son profesionales y ese es su trabajo. A ellos les da igual lo que pase. Es lógico. Si yo defiendo mi interés y resulta que en la defensa de mi prédica, de mi discurso, como tienen que hacer comisiones y UGT, va a mi propio puesto de trabajo, yo diré lo que sea, pero haré otra cosa. No se puede considerar sindicalismo una cosa que hace Eres como una empresa. Una cosa que demanda a un trabajador si no tiene dinero. Como lo lleva al juzgado, creo que han sido conocidos los casos de comisiones demandando a trabajadores en paro sin recursos por haber perdido un juicio y no tener el dinero para pagar al abogado de comisiones. Eso no es sindicalismo, esos son holdings empresariales cuyo pretexto es el sindicalismo. Pero el sindicalismo siempre ha sido contestar al poder, nunca ha sido ninguna otra cosa. El sindicalismo de concertación es un invento, como la socialdemocracia o como tantas cosas como el mismo PSOE, como esta supuesta izquierda del sistema, es un invento para justificar el sistema. Tiene que hacer su propia contrapartida porque si no se nota mucho que es monocolor. Entonces inventa una propia contrapartida que dura un tiempito, pero claro, a medida que a un PSOE le pasan 35 años, o a un sindicalismo como el de comisiones y UGT, y en menor medida casi todos, le pasan 35 años, pues las cosas van cantando, se va viendo. Ahora se mete uno en una situación crítica. ¿Y qué sucede? Que no hay manera de esconder las propias posiciones. Huelgas generales. Las huelgas generales son paseitos debajo de las pancartitas, son ir un día con los silbatos a hacer los gilipollas. Eso son las huelgas generales. Las huelgas que no sean sectoriales, de consumo, indefinidas, de romperle las vías al tío de la fábrica. Ni huelgas ni leches. Es que hemos aceptado verdaderas estupideces. Y hay que recuperar el discurso fundamental de la lucha de clases. Somos una clase que trabaja para otra que se toca los huevos a nuestra costa. Eso hay que tenerlo muy claro. Y me parece que no hay más que decir. Bueno, pues se van pidiendo palabras y se abre un turno de intervenciones. Intentar ser cortitos, 2-3 minutos máximo, para que todo el mundo pueda participar y ya está, ¿no? Yo muy brevemente quería decirle a Diego que a ver cómo le explica a él, a un sordo, que escucha pero que es sordo, que cuando habla de la economía de guerra, decían por ejemplo que ni OTAN ni Gaddafi, o que ya están diciendo que ni el de Siria. A ver cómo se le explica a uno, porque dice que hay una democracia. ¿Cómo se le explica el que no se agreda a un país así? Cuando mucha gente, obreros, incluso parados, justifican que se haga esa masacre contra esos países que van exclusivamente a lo que he dicho, a saquear, a llevarse los bienes de los países y a seguir practicando la economía de guerra, destruir el país, previa a la venta de cientos de miles de millones de euros, más después la reconstrucción de las empresas que hay en el entorno de la CIA, de cosas mafias que se mueven en el entorno de las guerras, donde se van cientos y cientos de miles de millones, que además se pierden en muchos casos, porque escuchan uno a veces la televisión en programas como RT y otras emisiones que salen en televisión, y se viene a las claras cómo los estados y las CIA los subvencionan a empresas terroristas, porque son soldados terroristas, porque son soldados mercenarios que llevan a la guerra de Afganistán, a la India, a la otra y a la otra, y encima su jefe, pues de esos cientos y pico de miles de millones que proporcionan, se quedan con la mitad. Y van los soldados a matar por la mitad del dinero de lo que deberían matar a pobres inocentes.
a ver cómo explicas un poquito a la gente, a los de aquí, que pensamos que en esos países hay que intervenir porque son dictadores. No hay democracia en esos países y por esa razón hay que bombardearlos, cuando yo entiendo que jamás un fusil ha impuesto una democracia. Las democracias no se imponen a fuerza de fusiles, se imponen por la voluntad de los ciudadanos de ese país de hacerse oír y de hacer una sociedad democrática y justa en sus respectivos países. Simplemente. Yo creo que lo que tú has dicho... No es pregunta, pero me gustaría... Yo sé muchas veces a la gente malsana, que son sordos, pero que saben lo que escuchan, pero que no quieren entenderlo. Me gustaría ver cómo se lo explicaría tú, vamos, porque yo muchas veces me cabreo consigo mismo por no tener la capacidad de explicar a la gente... Hombre, yo creo sí, que... Diego, perdona. Hacemos un turno que la gente intervenga y después, porque si no, no va a dar tiempo a que intervenga todo el mundo. El compañero de fondo, no sé cómo te llamas. Vamos a ver, Diego. Yo no soy de ningún partido, de ningún sindicato. No quiere decir que no sea de izquierda. Me considero de izquierda con todos mis defectos y todas mis virtudes. He militado en partidos y en sindicatos siempre de izquierda. Desde el Partido de los Trabajadores de España, al cual Diego Cañamero conoce, que antiguamente era el SOC, Sindicato Obrero del Campo, la SESUC, Sindicato Unificado de Confederación de Sindicatos Unitarios, cosas así, la SESUC, ¿recuerdas? Todo eso, bueno, con Isidoro Moreno, digamos, secretario general del PT, escisión del Partido Comunista y todo. Bueno, pues yo militaba ahí en ese entonces. El PT desapareció porque los líderes, como Ramón Lobato, la clandestinidad, después la de García Castro, no consiguieron, digamos, estar diputados, y eso fue desapareciendo. Aunque después se unieron en el Frente Democrático de Izquierda, la ODGT, con el PT, tampoco consiguieron nada y cada uno se fue por su camino. Los de base, la gente de base, seguimos luchando a donde pudimos cada uno, ¿no? Bueno, y esa división de la izquierda que no se da en la derecha, vemos en la derecha cómo está desde la extrema derecha hasta más moderado de la derecha, hasta todo Kiki, que representa el sistema capitalista. En la izquierda, desgraciadamente, esto no se da. Desde que tenemos democracia, cada uno han querido montar su chiringuito, es mi conclusión a lo que yo llego, ¿no? Han querido montar su chiringuito y la unidad de la izquierda para combatir, digamos, todo esto, con lo cual yo estoy de acuerdo, que ha denunciado Diego Cañamero, ¿no? Pero es muy difícil desde la división. Yo soy el mejor, tú eres el peor. Las bases, yo creo que pensamos exactamente igual. Ahora, en lo que es, digamos, la estructura, lo que controlan los partidos, desgraciadamente, han profesionalizado tanto la política que quieren mantenerse ahí hasta más allá de la jubilación. A esa gente no le importa la jubilación de los 67 ni nada. Hasta que, como Fraga, me tiempo pueda el cuerpo aguantar, pues aguanta. Entonces esto es malo y la inmensa mayoría, en la cual yo me incluyo, pues nos desencantamos, estamos un poco melancólicos porque vemos que esta división de la izquierda pues no puede, digamos, afrontar estos problemas que se nos escapan de las manos. Entonces, decir que unos son mejores que otros, yo pienso que no es así. Porque en las bases de uno y en las bases de otro lo hay buenos, malos y regulares, en todas partes lo hay. No lo hay ni Izquierda Unida mejores, ni el PSOE mejores y el otro peores, no lo hay en todas partes. Lo que pasa es que uno es mayor, la corrupción es mayor, pero si vas al pequeño, lo ven los ayuntamientos y también han cometido las mismas barbaridades que cometen los grandes, a un nivel más pequeño porque tienen menos poder. Y si no vamos a Puerto Real, de donde yo soy, hoy vivo aquí en Jerez, y he estado de concejal allí, poco de años, pues he visto aquello, cómo ha sido gobernado. Y no voy a enumerar aquí, digamos, montones de cosas desde el tema urbanístico, convenio, cómo se llama la empresa pública, que hace un desastre, y así en todos los ayuntamientos. Entonces, lo que yo veo es que, mientras que por las bases no se haga una unidad para de alguna forma contrarrestar esa derecha que está unida fuertemente, la verdad, yo creo que poco vamos a conseguir. Todas estas reformas que haga el sistema capitalista, pues lo vamos a tener que aceptar con resignación. María José. Yo no está nuestro compañero y mi pregunta iba fundamentalmente dirigida a él, pero bueno, la hago en general.
Vamos a ver, él hacía referencia sobre las teorías de la conspiración, que él no creía en ella. A mí, sin embargo, que soy una estudiosa de las teorías de la conspiración y me gusta investigar, pienso que son muy importantes. Es decir, no nos están gobernando los políticos a los que hacéis referencia. Nos están gobernando gobiernos en la sombra y no aquel que aparece en las pantallas, sino aquellos justamente que no vemos. Entonces, a mí esto me parece muy importante hacer esa consideración, porque desde esos niveles y desde esos estados, desde esas situaciones, eso tiene la incidencia de llegar, la trascendencia, sea el Puerto Real, sea Jerez, sea Madrid o Barcelona, me es igual, tiene la trascendencia de llegar hasta Jerez. Es decir, que está todo vinculado. Lleváis razón, que está todo vinculado dentro de un sistema, pero dentro de un sistema que no está en manos de los políticos. Los políticos son meras comparsas de ese sistema. Y el sistema no los vemos. Quien realmente gobierna no los vemos. Cuando tú hablas de esos señores, has hecho referencia a esos señores, pienso que es muy importante saber, ¿y qué señores son esos? El sistema no es una cosa, vamos a ver, abstracta. Es una cosa que la crean los hombres, y esos hombres tienen nombres y apellidos. Y no son precisamente los políticos, son los sistemas financieros, son desde el Club Bilderberg hasta Wall Street, hasta montones de sectas financieras que hay repartidas por todo el mundo y que son siempre los mismos, fundamentalmente con nuestro queridísimo, con su majestad el rey Juan Carlos, que está en todos ellos. Entonces todo esto hay que saberlo. Y son teorías de la conspiración, pero que no son teorías, porque hay documentos que lo están testificando constantemente y las pruebas están ahí, pero con cientos de miles de documentos. Vale, eso por una parte. Por otra parte, tú hablabas, o también hablabais, de que los sindicatos son instrumentos de poder. Tratan de hacer el paripé, hacen alguna pequeña reforma, bueno, ahora apoyamos a las señoras de a casa, pero pactamos por detrás los recortes sociales. O sea, esto es una incoherencia total y es una tomadura de pelo, Pero coño, también pasa eso con los partidos, querido Diego Cañamero. Cuando estáis hablando de que realmente la lucha, en realidad, tiene que ser con estamentos y con organizaciones que desafíen al sistema, eso que estáis hablando los sindicatos también se puede trasladar a los partidos exactamente igual. Y no solamente al PP y al PSOE, porque hay muchos más partidos que le están haciendo el juego al sistema. O sea, si queremos desafiarlo, porque es la única forma, y lo estáis diciendo y publicando, de que hay que salir del sistema, fuera del sistema, que dentro del sistema no tiene solución, ¿cómo es posible que estemos militando en partidos que le están haciendo el juego al sistema? Eso, para mí, es una incoherencia que no comprendo. Vale. Hasta ahí lo que quería exponer y solamente tengo preguntas. Diego Cañamero, vosotros que estáis vinculados a la sierra y tal, porque has hecho referencia a todo eso, quisiera saber un poco, si es posible, si da lugar, de tu opinión sobre los transgénicos y quisiera saber tu opinión sobre la posible guerra nuclear en Irán y ya está. No más. Venga. Me callo. Tengo mucho que decir, pero bueno. Bueno, lo primero que yo quería añadir a lo que ha dicho antes Manuel, de varios problemas de la izquierda que está comentando, yo creo que en esta sala podemos ver reflejado otro problema de la izquierda, y es que nosotros aspiramos a la igualdad entre hombre y mujer, y sin embargo en la izquierda estamos viendo que la mayoría de los y las militantes son hombres, por lo cual algo estaremos haciendo mal cuando en esta sala hay solo 4 o 5 mujeres. Eso es un primer... Pero muy mujeres. Demasiado. ¡Que valemos por 20! Por cierto, que somos 50. Bien. Por supuesto, pero creo que en la izquierda algo estaremos haciendo mal si no estamos consiguiendo que las mujeres, que son las que sobre todo están sufriendo la crisis, las que están viviendo peores condiciones, lo están viviendo más precariedad, no están tan militantes como pueden ser algunos hombres. Aparte de eso, yo discrepo en algunas cosas con Santiago, con las que ha comentado, que creo que, bueno, yo lo primero, que yo soy de aquí de Jerez y yo me ha alegrado muchísimo esta convocatoria del SAR,
yo quiero participar, construir el SA, porque sí creo que hace falta un sindicalismo alternativo, combativo, fuera de toda la burocracia y está vendido de la burocracia de los sindicatos mayoritarios, etc. Pero, y partiendo de esa idea de que yo sí creo que hay que construir el sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras, creo que también tenemos que estar con las bases de los sindicatos mayoritarios. Porque ahora mismo estamos hablando de que la única forma de parar o de hacerle frente al capital, al capitalismo, etc., estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en Grecia. Días de 48 horas de huelga, al estilo de lo que ha dicho Santiago, de aquí bloqueamos los sectores principales de la economía, aquí no entra ni yo a trabajar, aquí paramos los puertos, eso hace falta aquí. Evidentemente hace falta aquí en el Estado español. Ahora, eso el Sindicato Andaluz de Trabajadores, junto con los sindicatos combativos, desgraciadamente no podemos hacerlo ahora mismo. Por lo cual, habrá que ganarle la batalla ideológica a las bases de Comisión UGT. Yo creo que la mayoría de la gente de Comisión UGT cree que estamos en un sistema de mierda, que cree que esto no es democracia, que cree que se están cargando sus derechos, creen que estamos siendo atropellados y todo ese tipo de cosas. Y eso yo creo que lo piensan, porque lo están sufriendo en sus carnes, igual que lo estamos sufriendo nosotros. Y yo creo que el movimiento del UCM ha hecho mucho a favor de conseguir ganar el debate de que este sistema no es democrático. Ahora, nos hace falta ganarle el debate, no solo de que el sistema no es democrático, que ya lo saben, sino que además es posible construir otra forma de la economía, es posible construir otro sistema y de que la batalla la podemos ganar. Y ese debate lo hemos perdido, porque tú hablas con la mayoría de la gente que está fuera de esta sala y la mayoría de la gente te dice, sí, esto es una mierda, pero no se puede hacer nada. Los que estamos aquí no. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es ganarle el debate. ¿Quiénes son los primeros a los que podemos ganarle ese debate? La gente que está militando en comisiones y UGT, porque son la gente que durante años esa herramienta que ha sido Comisión UGT les ha servido para muchas cosas. Ahora mismo nosotros entendemos, los que creemos que hay que construir un sindicato alternativo, que para nosotros esa herramienta no nos sirve, porque creemos que no va a enfrentarse al capitalismo. Pero ellos sí lo piensan, por lo cual nosotros no podemos colocarnos enfrente de ellos y decir, pues si Comisión UGT aprueba la reforma laboral o firma la reforma laboral, nos tenemos que concentrar en la puerta de la sede de comisiones. No. Nos tenemos que concentrar en las puertas del PP o nos tenemos que concentrar en la puerta de la sede de la patronal, que son nuestros enemigos. Y tendremos en la lucha junto con la gente de Comisión UGT recibiendo palos como las mujeres de la casa. Entonces, en ese sitio es como nosotros tendremos que decirles, ve, tus dirigentes te están vendiendo, pero no ponernos enfrente, sino a su lado y ganarle el debate. Por lo cual yo creo que la colaboración con las bases, denunciando siempre la corrupción y la burocracia, es imprescindible. Florencio. Yo veo en el cartel, anunciando esta conferencia, que hay dos aspectos muy importantes, pero que habría que diferenciar. La crisis capitalista y sí hay salida, esa afirmación de sí hay salida. Tú has hablado muy ampliamente, con gran emotividad y con gran humanismo, de la crisis capitalista que existe, y una crisis que te has referido al mundo desarrollado, a los 1.000 millones de personas que habitan en Europa, en Estados Unidos, Canadá, etc. O sea, la crisis de ese capitalismo que ha explotado al resto del mundo durante años. Dices que la crisis es producto del desarrollo de los países emergentes, y es cierto. Por ejemplo, China en este último año ha tenido 8 billones, una cantidad fabulosa de euros como PIB, y el PIB mundial es de 60 billones, o sea que ya es un porcentaje muy considerable, por ejemplo, que tiene China. Hace 15 años apenas llegaba su PIB al 1%, o sea que hay una competencia fuerte que le están sacando mercado realmente al capitalismo desarrollado, al capitalismo imperialista y explotador. Ese es uno de los motivos. Y como China, pues Brasil y demás, pero especialmente China, está plantando económicamente cara al capitalismo desarrollado. Creo que hay otro aspecto que quizás tú no has mencionado, que históricamente y económicamente se define como que el capitalismo desarrollado ha llegado a una sobrecapacidad de producción, es decir, ha habido un desarrollo tecnológico tan impresionante en el sistema de producción, con sistemas modernos de producción, que hace que prácticamente no necesite mano de obra. Si, por ejemplo, una trilladora hoy en día en el campo recoge la cosecha que antes recogían 100 peones, pues lógicamente no hay trabajo. Y tú no puedes ir, poniendo el ejemplo,
hablar a la duquesa de Alba, que es el dueño de esos terrenos, a decirle que desguace la trilladora y que le dé trabajo a los campesinos. O sea, eso dentro del capitalismo es absurdo, sería ilógico. Por eso el problema es el capitalismo. Y creo que has mencionado eso varias veces, que esta democracia es como el capataz del cortijo, pero que el cortijo tiene un dueño, y el dueño es el sistema económico, no los mercados, el sistema económico, el sistema capitalista, que tiene nombres concretos, el Rockefeller en Norteamérica, en fin, hay nombres concretos. El Rothschild. Esos son los capitalistas, que son los dueños del mundo, pero eso lo han sido siempre. Bien, sobre estos has hecho una exposición estupenda, ¿no? La otra pregunta que hace referencia a la conferencia, sí, hay salida. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Tú has hablado de organizarse perfectamente, hay que organizarse porque a nivel individual no puedes conseguir nada. Organizarse. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta final? Yo como marxista, lógicamente, la meta final es cuestionar el capitalismo y poner otro sistema, que sería que socialista, que sería que los medios de producción no sean dueños de personas determinadas, sino de la sociedad. Y con esto se podrían solucionar la mayoría de los problemas. De hecho, en el socialismo, el socialismo que ha existido, no existía el paro, había siempre una serie de derechos personales que estaban garantizados de todo tipo. Entonces, yo lo que considero que esa afirmación de sí hay salida ha quedado un poquitín corta, que habría que especificarlo, que había que ampliarlo. ¿Cuál es la salida? De acuerdo, la organización, pero ¿para qué? Un poco, esto es el tema sobre el que quizás habría que hablar más. Pero hay 3 palabras más pedidas. Si os parece, acabáis de hablar los que tenéis pedida la palabra, interviene Diego y vemos cómo vamos de tiempo. Miguel. Yo soy Miguel, milito en la Unión Local del SA de Sevilla y he participado en el 15M desde que empezó. Yo creo que la pregunta esa que está en el cartel, evidentemente, si hay salida, cuál es la salida, nos la estamos haciendo, ¿no? Yo creo que tenemos que subrayar la experiencia que ha significado el 15M. Es verdad que prácticamente de los 8 puntos, de los 4 puntos iniciales que había al principio, en la realidad no se ha conseguido prácticamente nada de lo que pedíamos, ¿no? Yo creo que esto es verdad, pero sin embargo tenemos que subrayar el impacto ideológico que ha tenido el 15M, ¿no? Y la inspiración que ha significado para muchas personas. Y la experiencia democrática que ha significado participar en asambleas, en medio de la calle, de miles y miles de personas. Gente que nunca se había implicado en política y que gracias al 15M ha tenido una primera experiencia. En Sevilla hemos estado meses organizados en barrios, asambleas de barrio, 25 asambleas de barrio, que hace 2 años ni nos hubiéramos imaginado que podía existir algo así. Entonces, es una experiencia que no podemos despreciar, aunque no hayamos conseguido ninguna victoria. Debatimos mucho sobre cómo conseguir victorias en el 15M. Había mucho debate estratégico. Tenemos que seguir ocupando las plazas, tenemos que hacer manifestaciones. Hemos hecho manifestaciones absolutamente masivas. Absolutamente masivas, posiblemente las manifestaciones más grandes de los últimos 25 años o 30 años. Y sin embargo, como digo, no hemos conseguido ni una sola de las victorias de las cosas que pedíamos. La gente que militamos en sindicatos y que pertenecemos a una tradición de izquierda, marxista, socialista, lo que fuera, siempre reivindicamos la acción de los trabajadores como algo clave, como la única palanca, la única fuerza real posible para conseguir las cosas que nos planteamos, para doblegar al capitalismo y conseguir victorias. Esto fue un debate que muchos impulsamos dentro del 15M. Y defendimos que el 15M tenía que involucrar y tenía que impregnar de su combatividad a los trabajadores. Y lo vimos. Las huelgas laborales que se dieron en torno al 15M estaban impregnadas de ese espíritu. Vimos muchas. En Sevilla vimos la gente de Sadiel, la empresa de software de la Junta de Andalucía. Sacaron el conflicto fuera de la empresa, buscaron la solidaridad de otras empresas, rompieron con la dinámica de su sindicato, que era Comisiones Obreras. Lo vimos los trabajadores de Madrid, la Marea Verde. Lo conocisteis, lo visteis, ¿no? Cuando Esperanza Aguirre aplicó los recortes, la dirección de Comisiones Obreras dijo: un día de huelga. El primer día de huelga convocaron una asamblea de trabajadores y la asamblea se les desbordó. Se abarrotó de gente que iba mucho más allá de los sindicatos. La gente en la asamblea de trabajadores de profesores de Madrid levantaba las manos como el 15M y tenía una práctica de micrófono abierto que había vivido en las calles días antes. Y la huelga del profesorado de Madrid se transformó de una huelga paripé, como la que querían los sindicatos, en algo mucho más duro, que organizó a miles de trabajadores. Y esto fue lo que defendimos. Había que impregnar las luchas laborales del espíritu del 15M.